Hoy tengo el gusto de presentarles a Pablo Rulfo. Bienvenido, Pablo. Gracias, 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 Juan ¿Cómo- Carlos. Muy contento de verte, de verlos y de platicar. Una Muchas plática. gracias, igualmente, querido Pablo. Pues estamos en esta situación donde perdimos la libre movilidad, algo que dábamos por hecho, visitar libremente una sala de concierto, un museo, y ante este momento, este impasse, esta pausa, y este eh, ambiguo anuncio de retornar a una nueva normalidad, que no sé qué signifique eso, y encontrarnos o reencontrarnos con estos espacios, eh, no nada más en una posible misma dinámica, sino con cantidad de nuevas restricciones, y no nada más sanitarias, sino seguramente presupuestales, de programa, y sociales mismas. Así que bueno, pues qué gusto, bienvenido. eh, Platiquemos. Gracias. Mira, a mí siempre me ha inquietado mucho el tema de los espacios museográficos, que son como el puente entre el público y la creación y la cultura, ¿no? La cultura como un logro este, de una sociedad y de sociedades que han digamos, tenido la experiencia de vivir y de interpretar la vida. Quiero reflexionar sobre la importancia de esos espacios como puentes. Es decir, la sociedad necesita reconocerse a sí misma dentro de la cotidianidad, dentro de la lucha diaria, de la epopeya diaria de sobrevivir y de entender la vida, ¿sí? De tantos distractores que te alejan de esa conciencia de ti mismo y de tu sociedad, como del individuo como parte de un gran grupo, y de este grupo a su vez de otros grupos mayores. La manera de poderse reconocer es a través de esos espacios. La labor de los museos es lograr accesible lo que está perdido, lo que por alguna razón no hay tiempo de comprenderlo para mucha gente. Y la labor de la gente que trabaja en museos es hacer esos puentes. Sin esos puentes nos perdemos, se nos borra el rostro, no sabemos quiénes son y entonces sentimos que no somos nada. Y yo creo que en nuestro país, en México, hay un problema que se ha ido heredando, se ha vuelto una especie de práctica de, de no considerar los museos, estos espacios, como instituciones fundamentales para la estructura de una sociedad. No considerarlos desde quién o por quién. Por prácticas, digamos, de las instituciones que son responsables de la cultura en el país. Y esto es desde hace muchos años, no es un problema de nuestros días, de esta administración, sino es un problema heredado a través de muchas otras administraciones de muchos años. A partir, digamos, de la creación de un concepto de nacionalismo, mal entendido muchas veces, dirigido, manipulado, se empieza a generar poco a poco un sentido de una pregunta más bien de quiénes somos con respecto a nosotros, con respecto a los demás. Digamos que dentro de la estructura cultural y dentro de la estructura de museos, no ha habido un desarrollo importante desde los años 60, mediados de los años 60, en 64, 63, a partir de la creación del Museo de Antropología, de otros museos en la Ciudad de México, eh, que de alguna manera generan una especie de repercusión en los estados. El espacio museográfico es un espacio que debe ser apropiado, que es un mecanismo, una caja de resonancia adecuada para que los espacios y las obras funcionen. Por ejemplo, el Museo de Antropología es un milagro. O sea, yo no sé cómo en este país se pudo haber hecho algo así, tan perfecto. Bueno, tiene sus detalles, pero dices, bueno, ¿cómo? ¿Quién? ¿Se les pasó? Fue un descuido haber hecho ese gran museo, ¿no? Porque los otros espacios no funcionan.
el llamado Museo de Arte Moderno es un espacio muy agradable, pero está pensado como galería. Otro problema es la falta de respeto a las colecciones privadas. Sí, yo le llamo así falta de respeto, desconsideración, ignorancia y desdén institucional. No se puede llamar de otra manera. Todos los funcionarios que han dirigido los museos en este país y los que han dirigido la cultura, en concreto del Instituto Nacional de Bellas Artes, son gentes que han demostrado, al fin y al cabo, en sus resultados, un absoluto desdén a la cultura de este país. Y entre eso está la colección Carrillo Gil, que desde los años 90 ha sido secuestrada, escondida, ninguneada, pero eso sí, muy bien aprovechada para exponerla fuera del país. Pero dentro no, como si los mexicanos no tuviéramos derecho a saber y a gozar de esa colección. De vez en cuando hacen algún tipo de actividad, entre comillas, de reconsideración de la colección y sacan una que otra obra y ponen obras de artistas que dialogan con esa colección y que es ridículo. Y ahora han hecho una cosa que me parece muy atrevida, muy inadecuada, es ampliar la colección. Es decir, rompen el esquema del coleccionista. Otro caso similar es el Museo Tamayo. La colección que Rufino Tamayo hizo y donó al país también ha sido secuestrada, ¿sí? Y con el pretexto de que es arte contemporáneo, porque se llama Museo Tamayo, arte contemporáneo. Entonces, arte contemporáneo es no sé qué cosa creen que es. Y entonces tiene que ser todo aquello que se hace fuera del país y que está vinculado a todas las tendencias mal llamadas contemporáneas. Lo que ha costado para el país la exposición, el importar exposiciones en espacios que estaban destinados a otra cosa, en vez de crear espacios propios. No, yo no estoy en contra de que se hagan exposiciones de lo que quieran, pero que se creen espacios propios. En la Ciudad de México, que se dice es la ciudad con con mayor número de museos en el mundo. Habrá que verificarlo, pero seguramente lo has escuchado al igual que yo. Por lo que nos compartes, Pablo, había un escenario, según nos comentas, desde los años 60, donde hay espacios culturales mal concebidos, mal presentados, mal Así, comunicados y mal gestionados, que llevan completamente. a costos en todo sentido. Muchos de los jóvenes artistas, yo lo sé, jóvenes que están estudiando en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, no conocen lo que se ha hecho en este país. Eso es por culpa de eso. O sea, eso es lo que han logrado. Y toda esa actitud, lo grave es que toda esa actitud pareciera que está permeando como un sistema de pensamiento, como que así deben de serse. Todo se volvió un tema de especulación, un tema de moda, no de un trabajo de puente, esa noción de puente entre la sociedad y las instituciones. Y cuando ahora se habla de reducir costos al personal de los museos, es todavía más grave, como si un museo fuera un dinero tirado a la basura. ¿Dónde está el sentido del museo? De respetar el concepto del museo y sobre todo respetar al público. O sea, es como la idea esta de una mentira dicha muchas veces, ¿verdad? Es decir, la constante de que no valemos la pena se vuelve una verdad, se vuelve una constante. Si no valemos la pena, ¿para qué invertir? Entonces, podemos pensar, ¿cuánto dinero se ha dejado de ganar en este país? Hablando nada más de cuestiones contables, de dinero. Al no haber espacios adecuados en este país, en esta ciudad, como para que el público pueda asistir. Y en esta ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, hay 5 millones de gentes que visitan el centro el fin de semana. O sea, una ciudad como esta, no, nada más hablando de la ciudad, una ciudad como esta lo que pierde en ingresos al no tener servicios, no tener ofertas razonables para llamar la atención del público. En ese periodo que mencionabas, previo a los años 60, puedo recordar un par de nombres que son evidentemente pues Vasconcelos, eh, Carlos Chávez, eh, que fungieron y
y activaron la maquinaria cultural. Ellos fueron los fundadores de una cultura nacional. Pero eso ya pasó, eso ya fue hace un tiempo, ya había un contexto, digamos, de confusión nacional, de construcción de un país. Ahora estamos, digamos, en una etapa donde tenemos que fortalecer esa cultura, tenemos que difundirla. No, ya no necesitamos saber si valemos la pena, lo valemos. Estamos en una ciudad y en un país riquísimo culturalmente, con una riqueza histórica, artística y cultural eh, sorprendente, extraordinaria. Eh, tenemos público cautivo. ¿Qué es lo que está faltando? Hacen falta considerar la cultura como un elemento potencial de riqueza. México yo lo imagino como una gran llave enorme abierta de agua, que está abierta todo el tiempo, desperdiciándose. Y de vez en cuando se seca un vasito y se toma tantito de esa agua para presumir. Pero todo se está tirando, se está desperdiciando, no se aprovecha. Y eso a la larga genera una fatiga, un agotamiento de la fuente. Y entonces, imaginemos qué es lo que va a pasar si México borra su rostro. Y nuestra labor como creadores, humilde y mínima, es reforzar ese rostro. Si hablas de una cuestión redituable, incluso que es redituable, no nada más En todos en, sentidos. en todos sentidos. En todos los sentidos. ¿A qué lo atribuyes? A que no se practica, que no se haga. Porque yo creo por esa especie de hábito de considerar que no vale la pena. En una situación, Pablo, en un para que puede resultar evidentemente un paralelo, lo mismo podríamos hablar del sistema de salud. El sistema de salud en manos del Exacto. Estado y trasciende una cuestión incluso nacional a lo que estamos viviendo, a lo que está viendo el mundo. El Estado no fue capaz de ejercer su responsabilidad ante esos espacios de salud, que es algo prioritario, indispensable. Eh, falló, falló el Estado, es contundente a nivel global. Una buena administración no depende que sea privada o pública, tiene que ser buena administración. Y lo que hemos vivido han sido administraciones del pillaje, del abandono de la responsabilidad estatal con respecto al equilibrio de intereses. Y la empresa privada lo que tiene primero que hace es pues, manejar sus intereses, sus beneficios. El Estado, su responsabilidad es cuidar el interés nacional. ¿No consideras también que es prueba y reto además prácticamente una invitación a el individuo de generar comunidad para que desde esa comunidad haya un verdadero cambio? Esa sensación de pillaje, esa sensación de desdén, ha generado una descoordinación, una desarticulación social. La presión de los intereses ha sido tan grande que nos ha empujado hacia una marginación. Lo que ha ocurrido ahora es muy interesante. Todo este tema de la pandemia y la gran crisis hospitalaria mundial, porque han sido los mismos fenómenos, digamos, de desarticulación de los sistemas de salud estatales, es darnos cuenta de que hay cuestiones que son muy importantes, que no pueden estar a la mano del interés y de la especulación. Son asuntos de seguridad nacional incluso. Estamos ante un impasse que se presta a una reflexión, a una posible reflexión, y no nada más eso, sino un posible cambio de actitud hacia enfrentar esa situación. ¿Qué queda por hacer? Para no caer en el mismo esquema previo, pero con las sumadas complicaciones de un recorte presupuestal aún mayor y una mayor desarticulación desde la misma sociedad, desde el mismo público que visite esos espacios. La idea, digamos, de fortalecer nuestra conciencia de valor es fundamental para poder tener futuro. Si no, estamos condenados a desaparecer. La imagen de borrar el rostro. No tenemos rostro. Se entiende perfectamente la ansiedad, digamos, de ahorro.
pero hay ahorros que son suicidas. Pero de ninguna manera es justificable un recorte de personal, si ese personal es adecuado y necesario. De ninguna manera. Porque un museo es todo un organismo complejo, que requiere de muchos profesionales especializados. Y formarlos y tenerlos es muy difícil. Y eso es una aberración, absolutamente una aberración. ¿Cómo se atreven a cerrar los fondos de los fideicomisos de cine? ¿Cómo se atreven? Digo, ¿en qué cabeza cabe pensar que eso no vale la pena? Digo, ¿qué tiene que tener en la cabeza aquel funcionario que se le ocurrió pensar eso? Siquiera pensarlo. Un museo no salva vidas en el sentido directo, pero sí, a lo largo del tiempo, sí salva vidas. Un museo adecuadamente administrado, un museo con personal adecuado, bien formado, especializado, genera que una sociedad esté preparada y tenga cultura y pueda defenderse mejor culturalmente, en el sentido amplio de la cultura, que eso desemboca en una buena salud. Si tú estableces un marco de exigencia de cómo deben ser las cosas, eso corresponde a una política, ya que es derivada de una imaginación de cómo quieres ser como país, en base a quién eres, a la conciencia de quién eres, estableces una serie de pautas. Hay muchos grandes profesionales en este país, hay gente capaz, hay gente que puede dar ese ancho, pero no se les da el espacio porque no se consideran importantes, no se les da la importancia que deben de tener. Para poder, digamos, abusar de una sociedad hay que decirle que no vale la pena. Y no es una cuestión de falsa sofisticación y de chocantería, es entender que el arte que el tema del arte es algo que está es lo más cercano al espíritu.